Buenas noches, mi nombre es Roberto Carlos Espinola Zabaleta, estudiante de Derecho. El día de hoy me he venido acá al asentamiento humano Chachapoyas, Cahuide, a entrevistarlo. Buenas noches, ¿Qué señor. tal? ¿Cómo estás? Muy Bien. buenas noches. Sé que has venido en la mañana, me has buscado y no me encontraste porque yo estaba por razones obvias fuera de la casa y bueno, acabo de llegar y acabamos de encontrarnos. Muchas gracias. Lo que vine es más que todo a hacerle una entrevista, si me lo permite. ¿De qué será? Muchas gracias, ¿no? Por acceder a participar en esta entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, su edad, su sexo y su nivel educativo? Yo soy Bernardo Carlos Villafranca Olivera. Tengo 79 años, sexo masculino y tengo quinto año de secundaria completa. Perfecto. Bien, empecemos entonces con la pregunta, señor Carlos. Vamos a darle. En primera pregunta, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Fue bastante doloroso y de mucho sufrimiento para toda la población peruana. El señor de aquel entonces, Alan García, dejó al país en el colapso, así, en el colapso. Y al ser elegido el señor Fujimori, pues se encontró con esa triste realidad. Y como tal, encontró la hiperinflación totalmente caída, así como el terrorismo que campeaba por todo el país. Perfecto. En segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Fueron efectivas porque el producto de ese trabajo se nos está llevando hasta ahora, estamos aprovechando hasta ahora. El país está bien posicionado económicamente gracias a esa acción. La hiperinflación, el terrorismo, como te he dicho, tuvo que venderse empresas que estaban totalmente caídas, no producían nada, en quiebra total. Entonces Fujimori tuvo que venderlas y a la vez hacer una lucha frontal contra el terrorismo. Perfecto, señor Carlos. Otra de las preguntas, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Cosas muy bonitas, cosas que hasta ahora creo el pueblo agradece, como el vaso de leche para los niños, comedores populares, la realización de grandes obras como colegios, luz, agua, desagüe en zonas donde jamás se imaginaron que iba a existir esos servicios, así como también el obsequio de zapatos, útiles escolares, cuadernos y todo lo demás para que los muchachos pues estudien tranquilamente. Perfecto, señor Carlos. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori para combatir a los grupos terroristas como Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Se tuvo que hacer una lucha frontal, porque él les dijo, ustedes no van a existir conmigo. Y fue así. Desde los focos empezó a combatir poco a poco, en coordinación con el ejército, la Policía Nacional, sus asesores, bueno, lo caminaron bien y entonces sí se logró derrotar al terrorismo. Se logró. Y también el caso de la embajada japonesa. Eso fue un tema muy delicado porque hubiera tenido repercusiones internacionales, pero menos mal con la operación Chavín de Huántar también se los derrotó y volvió la paz al país. Perfecto. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico, ¿no? Que consistió en la esterilización de las miles de mujeres, ¿no? Sobre todo en las campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política, señor Carlos? Sobre eso hubo muchas denuncias, está mal hecho, nadie es dueño de nadie para tomar acciones de esa naturaleza. Y peor, sin permiso de las partes. Claro. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa y cuáles fueron sus repercusiones
en la libertad de expresión? Se hablaron de pagos por titulares, a la prensa escrita, a los canales de televisión, es decir, un control, ¿no? A favor del gobierno. También la aparición de diarios chicha, y eso trajo pues una repercusión negativa, por supuesto. Empezó la desconfianza, y creo yo. Perfecto. ¿Cuáles fueron los eventos que se llevaron a la caída, más que todo, ¿no? De este gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Creo que lo primero que ocurrió fue los Vladivideos. La señora Pinchi Pinchi salió un buen día a la televisión y sorprendió a todo el país y a todo el mundo, diremos así, con unas informaciones de pagos indebidos a todo el mundo, especialmente a los medios. Y, y ahí creo, pues, con ese proceso se estaba cooptando, ¿no? La libertad de expresión, porque se estaba comprando la opinión, la idea, y ya, no, ya la libertad queda coaccionada realmente. Entonces, para usted eso fue la caída del señor. Sí, fue la caída. Por ahí fue la caída. Entonces se la agarró y se fue de viaje. Creo que viajó a una cumbre y de ahí se fue a Japón y ahí renunció vía fax. Y ahí terminó su historia. Pero de ahí tuvo que venir al Perú para ser juzgado. Él viajó a Chile en una ocasión y en Chile a Perú lo avisaron que estaba ahí, en Chile, y de Chile se lo trajeron de las orejas al país para juzgar. Así Señor que Carlos, en un momento usted me dijo que acá usted brindaba noticias, todas esas cosas. ¿Usted ha trabajado para un medio? sí, hemos trabajado en Radio Progreso mucho tiempo. Hemos trabajado en Radio Bahía, hemos trabajado también en ABC de Chosica, un tiempito en Radio Unión y finalmente en CRN, Cadena Regional del Norte, que era filial de Radio Ancash. Hemos hecho trabajo de locución y también de periodismo. Entonces usted conocía, estaba en el tiempo y recuerda entonces. ¿Y qué sobre todo este tema que le he venido haciendo otras preguntas? ¿Cuál sería su opinión sobre lo que le he venido brindando las preguntas? Bueno, dice que a veces lo que haces con las manos lo borras con el pie. Es un refrán muy hermoso y muy significativo. Empezó bien el señor presidente Fujimori, pero terminó mal, pues. Terminó mal, no sé si por las influencias o por qué lo quiso así, pero cada uno es responsable de sus actos y como tal tuvo que pagar las consecuencias, fue juzgado, penalizado y fue Sentenciado. encarcelado bajo sentencia. Perfecto. Muchas gracias por la entrevista, señor Carlos Villafranca. No, las gracias a ti por haberte tomado la molestia de venir, ¿no? Muy Tanto amable. en la mañana como esta hora. Gracias más bien por eso. Y espero que te sirva este trabajo que estás No, haciendo y que sobre todo seas un buen abogado. muchas Te gracias. lo solicito. Muchas gracias.